De que pensábamos, bueno, será una nueva planta de celulosa, ya conocíamos y veníamos estudiando las dos plantas anteriores, pero yo lo que debo decir es que me sorprendió y nos sorprendió a muchos que en ese contrato se va mucho más allá, mucho más lejos, tanto en los aspectos económicos como en los ambientales y además en los legales, en los institucionales. O sea, para decirlo pronto y rápido, yo creo que ese contrato es un contrato de naturaleza colonial. ¿Qué es decir, esto qué significa? O sea, se establece como país, porque se firma ROU, que quiere decir República Oriental del Uruguay, un tratado con una empresa multinacional extranjera como es UPM, es una gran empresa de un grupo industrial muy poderoso en el mundo, eh, en donde el Estado uruguayo, por el cual firmaron unos secretarios de la Presidencia de la República, se compromete a una serie de acciones, incluso de inversiones, de costos inmensos, y lo que primero además en segunda instancia llamó la atención de ese contrato era que ese contrato que fue firmado en el 7 de noviembre del 2017 eran todos compromisos de la parte uruguaya, compromisos, y de la parte de la empresa, ninguno. Simplemente la empresa, eso lo dice textualmente ese contrato, se reservaba la opción de decidir si hacía o no hacía la inversión sin ninguna responsabilidad por esa decisión. Entonces hubo cosas así de esta naturaleza, como también violaciones a la Constitución, violaciones a nuestra legislación en las disposiciones de ese contrato, que llamaron poderosamente la atención. Y esto más allá de que, desde el punto de vista del proyecto en sí, del proyecto de producción de celulosa, la otra cuestión que a nosotros nos saltó, nos impactó profundamente es la decisión, que es la decisión ambiental más importante, de localizar una planta de esas dimensiones, una planta de celulosa de esas dimensiones. La industria de celulosa es la industria que consume más agua en el mundo de las industrias, e instalarla en el medio, en el centro de nuestro país, en el Río Negro, cuando todos sabemos y las autoridades oficiales lo han reconocido, lo han tenido que reconocer, además se vienen haciendo registros desde hace por lo menos 10 años, que el Río Negro es un río que está altamente contaminado. Entonces, plantear, instalar allí una planta de celulosa que va a tomar diariamente 136 millones de litros de agua, y va a devolver al río también diariamente 107 millones de litros de un efluente. Eso ya no es agua, es un efluente con componentes orgánicos, componentes químicos, eh, eh, que el río tendría que absorber. Pero entonces ahí aparece en este proyecto una condición que tampoco se había planteado en los dos casos anteriores, que es una exigencia de un caudal mínimo. Eso está en ese contrato firmado inicialmente en el año 2017, pero a todos nos sorprendió. Y bueno, ¿qué es ese caudal mínimo? ¿Cómo el Uruguay tiene que comprometerse a proveer un caudal mínimo de agua a esa planta? Y bueno, la historia es esta. La exigencia de ese caudal mínimo viene precisamente porque el Río Negro, en su condición natural, no tiene capacidad para absorber, para diluir el efluente que va a soltar diariamente esta planta. De ahí también la localización, porque ustedes saben bien que el Río Negro tiene 3 embalses, 3 represas. Entonces, la empresa elige un lugar que está localizado entre la represa de Rincón del Bonete y la represa de Baigorria, que eso, en definitiva está enfrente a uno de los embalses, al embalse del medio, porque entre la represa de Baigorria y la de Rincón del Bonete, el nivel del río lo marca la represa que está aguas abajo, la represa de Baigorria,
Pero la planta se localiza ahí porque justamente para que le provean ese caudal mínimo, precisa recurrir a la reserva de agua del lago de Rincón del Bonete. Es decir, si no contaran con eso, simplemente estarían matando directamente al río, porque el río no tendría la capacidad para diluir ese efluente. Y fíjense que la empresa solo se propone diluir ese efluente para no elevar el grado de contaminación, pero evidentemente le agrega contaminación. Entonces, este proyecto, la verdad que para mí técnicamente es una locura. Esto incluso ha planteado que, fíjense que Uruguay tiene hasta ahora una norma por la cual la prioridad del uso del agua de los embalses es la generación de energía eléctrica. Y eso es una norma, es un decreto que le asigna a UTE la administración de los embalses con la prioridad de la generación de energía eléctrica. Resulta que como consecuencia de este acuerdo y de este proyecto, esa prioridad ahora se va a modificar. Es decir, ahora UTE va a tener que administrar los embalses atendiendo a la prioridad de darle esa agua, ese consumo de agua a la empresa UPM. Entonces acá son una sucesión de medidas y de proyectos y de inversiones de infraestructura, además de las que se hace cargo Uruguay al servicio de una empresa. Claro. Entonces, la verdad que esto es una cosa, bueno, grave. No tiene antecedentes, yo creo que no tiene antecedentes, es decir, en la historia conocida de mi vida y de lo que he leído de historia anterior, yo creo que el Uruguay no tuvo en ningún momento un tipo de compromisos, de contratos, de acuerdos de esta naturaleza con una empresa transnacional.